agradeceros todos y sobre todo agradecer, y voy presentando los próximos dos ponentes, son Juliana Bordiñón y Fernando Trujillos del Hospital de Belviche y del 12 de octubre, que presentarán una sesión sobre hematuria, un hallazgo de hematuria y a ver qué tenemos que plantearnos en la consulta. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, agradecer, por supuesto. Es un honor que se me considere para hablar en esta primera reunión de la Hobson. Y bueno, quería decir que, aunque el título es hematuria macroscópica en un análisis de rutina, al menos mis casos están enfocados más hacia microhematurias que dentro de un estudio o dentro del seguimiento de un paciente por otros motivos, pues han pasado un poco desapercibidas y luego probablemente es donde estaba la clave del diagnóstico. A modo de muy breve introducción, quería decir que bueno, la hematuria microscópica en realidad tiene un amplio diagnóstico diferencial, luego Juliana ya dará un poco una revisión del tema, pero que para estudiar una hematuria microscópica pues lo más importante es el contexto clínico, desde luego. La edad, no es lo mismo una microhematuria aislada en un paciente de 72 años anticoagulado con sintrón y fumador que una microhematuria en un paciente de 21 años, ¿no? Que además asocie proteinuria, por ejemplo. La otra cosa que quería decir es que las enfermedades glomerulares que se presentan con microhematuria son tremendamente heterogéneas y una misma enfermedad puede tener un montón de formas de presentación. Por ejemplo, la IgA tiene 1000 caras de presentarse, la glomerulopatía C3, también típicamente hematúrica, también tiene muchas formas de presentarse. Es la misma enfermedad, probablemente sea un espectro de la misma enfermedad y bueno, esto es relevante porque a veces los casos no son tan fáciles. Aquí, por ejemplo, Joseph Campbell en este libro nos presenta una hipótesis interesante de cómo en realidad todos los héroes y los dioses que desde las mitologías más antiguas conocemos en realidad siguen los mismos parámetros y casi son las mismas historias que seguimos utilizando a día de hoy, aunque tengan diferentes caras. Eso pasa un poco con la hematuria en el mundo de la glomerular. Así que voy a empezar con el primer caso. Bueno, aquí está la paciente, es una mujer caucásica de 58 años, fumadora, con dislipemia, una glucemia alterada en ayunas y osteoporosis. En el momento actual está con aldactone o al menos cuando empieza el estudio, cuando se replantea el estudio, voy a decirlo así mejor, estaba con aldactone y cardil. A ver, esto no va adelante. A ver, ahora. Entonces, bueno, la paciente ya tenía 4 años de seguimiento antes de que se replanteara un poco todo, por una proteinuria de 1 gramo al día, una microhematuria significativa que los sedimentos de los primeros 4 años pues no los teníamos, simplemente en la nota encontramos que dice que tiene una microhematuria significativa y con función renal conservada, que vemos que tenía una creatinina basal de entre 0,9 y 1,3. Estaba con ARA2 porque había tenido intolerancia a los YECAS por tos, luego solo con ARA2 no había mejorado la proteinuria, había mantenido por encima de 1 gramo al día y entonces asociaron aldactone, pero al asociarlo hizo un deterioro de función renal con una creatinina que llegó hasta 1,8, así que decidieron quitarle el ARA2 y al final solo se quedó con aldactone y cardil, simplemente para recordar que ese es el tratamiento que tenía. A ver que esto va muy lento. Ahora. Vale, pues esta es la exploración física, es una fotografía de la exploración física, simplemente quería decir que esta es la exploración que se mantuvo durante todo el seguimiento de la paciente, es decir, tensiones bien, tenía muy buen estado general, no tenía a la exploración física ninguna cosa relevante o neurológica gruesa o grosera y nunca tuvo edemas. Básicamente estaba completamente normal la exploración física. Bueno, la analítica en este punto, después de 4 años de seguimiento, es esta. Destaca una creatinina de 1,2, que bueno, era más o menos la basal que tenía en los últimos años. Una albúmina normal, un perfil hepático normal por lo demás. En el hemograma tampoco destacaba nada. Dentro del estudio
que se le vuelve a pedir en este momento, que no se había estudiado bien antes, tiene una glicada en 6, unas serologías de virus hepatotropos negativa, que el complemento era normal, la autoinmunidad era negativa, no tenía monoclonalidad ni en sangre ni en orina, y en el sistemático y sedimento lo que destacaban eran 15 matíes por campo y en la orina de 24 horas una proteinuria de 1,1 gramo al día con un cociente de 250. Se pidió una ecografía abdominal en la que se encontró una esteatosis hepática y en los riñones, que eran de morfología y tamaño normal, pero como curiosidad tenía una ectopía renal izquierda, tenían una cortical conservada, no tenía datos de dilatación ni litiasis, y lo que sí que tenían eran múltiples quistes renales bilaterales, el mayor en riñón derecho de aproximadamente 3,8 centímetros que estaba en el polo superior, y del lado izquierdo tenía también varios, alguno de hasta 6 centímetros en el polo superior. Entonces, hasta ahora y con estos datos, quiero decir que las preguntas que yo he formulado son todas preguntas que no hay una correcta en realidad. Lo quise hacer un poco como cuando uno se enfrenta a un paciente así, pues está en la consulta, le tienen que empezar a pasar cosas por la cabeza y en realidad pues las preguntas que iremos viendo son más bien pues, lo que se me ha ido ocurriendo cuando tenía a esta paciente enfrente. En realidad os digo que no hay una correcta, así que tranquilamente podéis responder sin miedo, aunque ya sé que además es a modo que no se sabe quién es el que responde, pero bueno. Vale, pues yo creo que no sé dónde sale el número, pero... Bueno, pues yo creo que es muy razonable. Evidentemente, nefropatía IgA parece una buena posibilidad. Así que yo creo que la mayoría más o menos estábamos por el mismo camino. La siguiente pregunta es ¿qué paso propondríais a continuación? Vale, fenomenal. Bueno, pues 15% solicitaría un estudio genético, 70% le haría una biopsia renal. Así que vamos a ver qué es lo que se decidió hacer. Bueno, evidentemente nosotros lo que decidimos fue hacer una biopsia renal. Creo que la indicación estaba clara, una proteinuria de más de 1 gramo, una micromaturia, cierto deterioro de función renal y desde luego, como ya también habéis pensado la mayoría, nuestra principal sospecha era una nefropatía IgA. ¿Por qué es importante hacer una biopsia en una nefropatía IgA? Bueno, no solamente para confirmar el diagnóstico, solo para recordar la clasificación de Oxford, cada uno de sus parámetros se ha asociado con el pronóstico, con la evolución de estos pacientes, con lo cual es muy importante, y por ejemplo, conocerla, y por ejemplo, la E del MEST, la proliferación, la hipercelularidad endocapilar nos ayuda a decidir, o por lo menos se ha asociado a respuesta a esteroides a aquellos pacientes que no la han recibido antes. Con lo cual, todo esto ya lo sabíamos, que el MEST es importante como un elemento de predicción de la nefropatía IgA. Hace un par de años, seguro que también lo conocéis todos, se publicó este estudio, es un estudio pues, internacional liderado por Sean Barbour, que está en Leicester, en el Reino Unido, es uno de los líderes de la nefropatía IgA en el mundo y que básicamente lo que hicieron fue crear una herramienta de predicción de riesgo, que es una herramienta que, como se puede ver, y para los que conocéis el paper, es tremendamente precisa, al menos en el papel, pero tiene algunas desventajas. La primera, que solamente se hizo en población china, japonesa y caucásica. La segunda, que solo se incluyeron pacientes adultos. Y la tercera, que es una herramienta que está hecha solamente para el momento peribiopsia. Es decir, que si es un paciente que vemos en la consulta y ya tiene una biopsia de hace 2 o 3 años, pues no le podemos aplicar esta herramienta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la herramienta funciona distinto para cada tipo de paciente y por eso es importante que se hagan validaciones en otros grupos poblacionales.
son pacientes que tienen las mismas características clínicas e histológicas exactamente, salvo que uno es caucásico, otro chino y otro es japonés. Y como se puede ver, pues el pronóstico, bueno, este es otro de los problemas de la herramienta, y es que solo predice hasta los 6 años, no predice más allá. Pero como se puede ver, pues el paciente caucásico tiene un riesgo de 8% de ir a diálisis o de una disminución del 50% del filtrado, que es básicamente lo que mide la herramienta, de 8% a 6 años, mientras que el paciente chino tiene el doble de riesgo. Y luego también vemos cómo la importancia de la histología, también de la función renal, por supuesto, pero la importancia de la histología, como en función de cómo van apareciendo peores scores del MEST, pues va empeorando claramente el pronóstico, ¿no? Por eso es fundamental tener una biopsia en un paciente con IgA al diagnóstico. No sé si os llama la atención una cosa, y es que estamos hablando de microhematuria. La IgA es la reina de las enfermedades microhematúricas en el mundo de la nefrología, ¿no? Yo cuando pienso en IgA pienso en letras rojas, nefropatía IgA, y no hay microhematuria en el score. La microhematuria es la gran olvidada de la nefropatía IgA. Ya hay varios grupos, el grupo del 12 de octubre y el grupo de la Clínica Mayo, que han publicado 2 estudios en el que, aunque es verdad que son retrospectivos, han demostrado que la presencia de microhematuria de forma persistente es claramente un factor pronóstico, y de hecho en las curvas que no he puesto el estudio para no llenaros de bibliografía, pues seguro que lo conocéis, en el estudio se ve claramente en las gráficas como los que tienen pacientes que tienen proteinuria solamente pues van así, mientras que los que tienen proteinuria y microhematuria van claramente peor, ¿no? Entonces, la microhematuria es la gran olvidada. ¿Sí? Pues no pasa nada. Ya luego lo dirá entonces Juliana, que la has añadido, esa no está. Bueno, que la microhematuria no es un elemento que se ha tomado en cuenta a día de hoy en la valoración pronóstica de los pacientes con IgA, a pesar de que hay evidencia a favor de que es útil y de que es muy importante. De hecho, los ensayos clínicos en marcha, que ahora en la IgA hay una explosión de ensayos de diferentes moléculas, llama la atención que ningún criterio de inclusión y casi ninguno de los estudios valora la IgA ni siquiera como en análisis secundarios, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por decir esto. Bueno, había dicho que uno de los problemas que tiene la herramienta pronóstica es que solo funciona en el momento peribiopsia. Pero ahora este año Sean Barbour ha publicado un segundo estudio en el que han recalibrado la herramienta pronóstica, y ahora también se puede utilizar al año o a los 2 años después de la biopsia. Entonces, por lo menos este problema ya parece que se ha solventado. La herramienta parece muy bonita en el papel. En realidad hay que ver si en el mundo del día a día es tan precisa como parece, conforme vayan saliendo las publicaciones que seguramente iremos conociendo en el futuro. Bueno, pues volviendo al caso, efectivamente se biopsió la paciente y lo que tenemos es un parénquima con 8 glomérulos, 4 ya en avanzado estado de esclerosis, y llamaba la atención leve ampliación mesangial difusa, 2 de ellos con lesiones hialinas segmentarias con orientación periliar, sin otras alteraciones glomerulares, y en el intersticio una fibrosis parcheada con atrofia tubular 1 sobre 3, y el resto de los túbulos que no estaban en las zonas de fibrosis estaban bien. A nivel vascular, las arterias tenían ocasionales depósitos hialinos intimales y discreta inflamación intersticial. La inmuno fue negativa, y la microscopía electrónica tenía un glomérulo con cambios compatibles con isquemia, pero no había depósitos en el mesangio ni a otro nivel. Así que pues, se nos cayó el diagnóstico. El diagnóstico histológico fue de lesiones atribuibles a glomerulosclerosis hialina y segmentaria. Y lo que se decidió ante este resultado fue asociar de nuevo un ARA2 y ver un poco la evolución. En los siguientes años, o sea que la paciente ya llevaba hasta aquí 4 años de evolución, la creatinina fue deteriorando progresivamente hasta llegar a una creatinina de 2,4. La albúmina siempre se mantuvo normal, sin una hipercolesterolemia significativa. La proteinuria fue empeorando hasta duplicarse en el 4.º año después del seguimiento, y mantenía una microhematuria en todo momento, pues allí discreta de 10-15 hematíes por campo. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que os parece que tengamos que hacer?
Vale, pues la mayoría solicitaría un estudio genético, me parece muy razonable. Habrá un 7-6% que iniciaría inmunosupresión, 10% le rebiopsiaría y un 20% asociaría otro antiproteinúrico, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se decidió hacer. Bueno, pues el nefrólogo que le estaba llevando dijo, vale, pues esto es una focalis segmentaria, la proteinuria está peor, está deteriorando función renal, no sé qué está pasando. Pues un poco la fácil, ¿no? Voy a ponerle esteroides y a ver si suena la flauta. Le puso 16 semanas de esteroides a 1 miligramo kilo, el tratamiento estándar de una focalis segmentaria primaria. La creatinina, lejos de mejorar, pues discretamente empeoró. Bueno, recordad que la albúmina se mantuvo bien en todo momento. La proteinuria tampoco mejoró, de hecho parecía que estaba un poco empezando a empeorar después de la semana 16 de esteroides, y la microhematuria estaba allí todo el tiempo, pasando un poco desapercibida. Encima, al ponerle 1 miligramo kilo, pues la paciente ganó 6 kilos durante las 16 semanas del tratamiento, lo cual también en parte justificaría que la proteinuria, lejos de mejorar, pues haya empeorado. Entonces, ahora, después de 16 semanas de esteroides, ¿qué otro planteamiento haríamos? Bueno, vemos que la mayoría ya habría pedido el estudio genético antes, pero cosa que me alegra, pero... Vale, pues de nuevo ha ganado lo del estudio genético. Aunque hay un porcentaje importante que haría una nueva biopsia y otros asociarían un antiproteinúrico, bueno, muy parecido a la previa. Vale, pues en este punto de la evolución, la paciente es valorada por otro nefróloga vamos a decir, porque aunque está dramatizado el caso, en la mayor parte es real. Y bueno, desde luego es bueno siempre tener una segunda opinión cuando las cosas no están yendo bien, como decía a la entrada el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Sí que debemos conocer nuestras limitaciones, cuando las cosas no están yendo bien, pedir ayuda, ¿no? Pues esta nefróloga lo que hizo es revisarse bien el caso y dijo, vamos a ver, es una paciente relativamente joven que tiene múltiples quistes renales bilaterales, que tiene microhematuria persistente, que a todo el mundo, bueno, a los nefrólogos que le habían llevado hasta ese momento tampoco le habían dado mayor relevancia, tiene lesiones de glomerulosclerosis hialina y segmentaria en la biopsia y jamás ha tenido síndrome nefrótico. Desde luego esto no parece una focalis segmentaria primaria, así que lo que hizo es, lo que hubiera hecho, veo que la mayoría de vosotros, que es pedir un estudio genético. Y lo que tenía la paciente era una mutación en el gen del colágeno 4A3 en heterocigosis, que era compatible con una enfermedad del colágeno tipo 4. La variante era una variante probablemente patogénica, que consistía en una transición de guanina a citosina y que presumiblemente producía un cambio de sentido de glicina a arginina. Así que básicamente la paciente lo que tenía era una enfermedad del colágeno tipo 4. Fijaos todo el tiempo que ha pasado desde que empezó, desde la evolución, incluso recibió esteroides. Esto no es infrecuente, aunque son casos más bien raros, no es el único que he visto. Focales y segmentarias que se les pone esteroides, en realidad lo que tenían eran una base genética. A veces en los adultos nos cuesta pensar que pueda ser una patología secundaria o genética con una biopsia de focal y segmentaria, pero es muy importante que, yo creo que esto ya lo tenemos interiorizado mucho los nefrólogos jóvenes, pero luego en el mundo real uno ve que esto no sigue siendo algo universal, y es que hay que recordar que la focal y segmentaria es un patrón de lesión, no es una enfermedad, con lo cual a veces uno se va con el diagnóstico histológico sin buscar la causa de por qué tiene una focal y segmentaria el paciente. A mí me pasa un poco con lo de la clasificación de la enfermedad renal crónica, que no me gusta, porque te esconde un poco siempre leer, a mí no me gusta leer en los informes diagnóstico, enfermedad renal crónica, estadio A3G, bla, 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 porque luego no dice secundaria qué es. Esto es un poco lo mismo que pasa con las focales y segmentarias, así que tener cuidado. Desde luego, pues, tras el resultado genético se decidió suspender los esteroides, se le ajustaron los antiproteinúricos, que efectivamente se asoció luego un ISGLT2, como había contestado a parte de la audiencia. Y en el último año la evolución de la paciente ha sido bastante buena. La creatinina se ha estabilizado, no ha vuelto a su basal, pero bueno, ahí está en 1,9. Al menos no ha ido deteriorando más de lo que ya estaba. La albúmina siempre ha estado normal. La proteinuria también ha mejorado, de 2 gramos que tenía, 2 gramos
y pico hasta 1 gramo en la última revisión y pues persiste con la microhematuria, que siempre va a estar allí, y encima pues la paciente volvió a su peso. Entonces, de nuevo quería decir lo de el estudio genético en los pacientes adultos. A veces ya os digo que nos cuesta interiorizar esto, pero sí que hay evidencia de que dentro de las mutaciones en los adultos, dentro de la focalis segmentaria genética en los adultos, una de las mutaciones más frecuentes son las mutaciones del colágeno tipo 4. Este es un estudio del Reino Unido, multicéntrico del Reino Unido, en el que recogieron a 81 pacientes y todos tenían focalis segmentaria o un síndrome nefrótico córtico resistente. La mayoría eran focales y segmentarias, por supuesto no primarias, y lo que hicieron es analizar 39 genes por Next Generation Sequencing para ver cuáles eran los genes más frecuentes afectados en las focales segmentarias en los adultos. Bueno, vemos que de los 81 pacientes, la mediana al momento de la presentación era de 37 años, la mayoría, 70 pacientes, habían debutado después de los 18 años, los que llegaron a diálisis temprano, más o menos a los 47 años, la mayoría tenía una proteinuria que llegó a ser nefrótica, y curiosamente 35 incluso llegaron a presentar síndrome nefrótico. Microhematuria había, yo creo que no está muy bien recogido estos datos, pero en microhematuria solo habían 26 casos, incluso algunos casos, 7 casos con hematuria macroscópica intermitente. Por eso os digo, lo de las 1000 caras de la microhematuria en las patologías hematúricas es una cosa muy llamativa. Y bueno, básicamente lo que encontraron es que 16 pacientes tenían mutación de los 81 estudiados, 6 de los pacientes que sí que tenían una mutación patogénica confirmada tenían historia familiar. De hecho, las mutaciones que definitivamente se consideraron patogénicas representaron el 22% de las mutaciones en los pacientes que tenían una historia familiar y el 10% en los que no la tenían. Y pues básicamente lo que ellos describen es que es muy importante recordar y considerar, sobre todo en pacientes jóvenes con historia familiar y que tengan una focalis segmentaria, que las mutaciones del colágeno 4 frecuentemente se presentan. En este estudio, de hecho, fueron las más frecuentes de todas las mutaciones asociadas a la focalis segmentaria genética, con lo cual, pues, dentro de las causas genéticas en adultos, esto es lo primero que habría que pensar. Es importante conocer nuestra epidemiología, así que os presento un estudio español que analizó este mismo tema, pero desde otra perspectiva. Estos son todos Alports autosómicos dominantes, y lo que querían ver era un poco la relación fenotipo-genotipo y si había algo que ayudara a predecir el pronóstico, si había diferencias. Son 252 pacientes, es una corte retrospectiva, pero con una N interesante para el tipo de patología que es. En relación con el estudio previo, donde la mayoría de las mutaciones eran el colágeno 4A5, en este caso eran todos A3 y A4, más o menos un 50% de cada una. Aunque no esté en la diapositiva, en el estudio hubo una tremenda heterogeneidad en las presentaciones clínicas de los pacientes, desde pacientes asintomáticos con solo microhematuria, que hay que destacar que la microhematuria estaba presente en más del 90% de los pacientes, hasta pacientes que debutaban ya con enfermedad renal crónica avanzada en el momento en que se les diagnosticaba. Curiosamente, las cosas que más asociamos nosotros a Alport, ¿no?, la sordera y tal, son más bien infrecuentes. El pronóstico renal, pues, no fue muy malo, ¿no? Los que empezaban diálisis a los 67 años. Lo que sí es que la proteinuria, claramente, que los pacientes que además de microhematuria también tenían proteinuria, claramente estos van peor. De hecho, el 38% llegó a diálisis. Ninguno de los pacientes sin proteinuria desarrolló enfermedad renal crónica, o sea que el problema son en aquellos que desarrollan proteinuria además de la microhematuria, y no encontraron ninguna relación entre el fenotipo-genotipo, es decir, no había diferencias entre si tenía una mutación en el 3 que en el 4. Así que la conclusión del estudio es que el espectro clínico de los pacientes con síndrome de Alport autosómico dominante es tremendamente heterogéneo. Es difícil
a veces hacer el diagnóstico por esto. Y de nuevo, la focalis segmentaria vuelve a aparecer allí. De los pacientes que tenían biopsia en este estudio, que eran 157, 49 tenían una focalis segmentaria, ¿vale? Y ya por último, antes de pasar al siguiente caso, quería presentar este pequeño estudio del CKJ, es del grupo del 12 de octubre, pero en el que básicamente querían analizar a aquellos pacientes con enfermedad de la membrana adelgazada, aquellos que tenían mal pronóstico y aquellos que iban bien. Lo dividieron en dos grupos, los que desarrollaban proteinuria y los que no. De nuevo, los que desarrollaron proteinuria claramente iban peor, así que decidieron hacer el estudio en función de estos dos grupos. De nuevo, la focalis segmentaria vuelve a aparecer. 37% de los pacientes que tenían proteinuria y que iban mal tenían una focalis segmentaria en la biopsia, pero más allá de esto, lo más importante del estudio, y por lo que lo presento, es porque aquellos pacientes con proteinuria, el 56% tenía quistes renales bilaterales. Esto es una cosa que en el 12 de octubre tenemos ya bastante interiorizada. Cuando hay pacientes que parecen un Alport o una membrana basal adelgazada con mala evolución, ¿no? Porque tengan historia familiar, es preguntar siempre si tiene quistes en la ecografía. Así que bueno, que os quedéis con esto, que creo que no es una cosa tan difundida, que es un dato importante que nos puede apoyar, ¿no? Y pasando al siguiente caso, que no me di cuenta que se llama igual que la siguiente ponencia, fue una casualidad. Pero bueno, se trata de un varón de 70 años, caucásico, con una cirrosis por una esteatohepatitis no alcohólica, historia de hipertensión portal ya y descompensaciones, e incluso con una trombosis portal, hipertenso y con hipotiroidismo. El paciente estaba en ese momento tomando furosemida, aldactón, levotiroxina, propranolol, norfloxacino profiláctico y Sintrón desde hace 8 meses, que es cuando tuvo la trombosis portal. A este paciente lo conocemos en la urgencia por 8 días de evolución de un cuadro respiratorio, tos secas, astenia, mialgias, odinofagia y luego náuseas, vómitos y fiebre. Seguro que os suena esto. Contacto COVID positivo y unos días antes, que había sido su mujer. Cuando le ven en la urgencia está con 12,5 de tensión, con febrícula, desaturado, con mal estado general, taquipneico, con un bastante seco clínicamente, aunque tenía edemas maleolares pues, típicos de la cirrosis, y discretos crepitantes vivasales en el contexto parecía en ese momento de la neumonía. En la analítica aparece una creatinina de 4,2, ahora veremos las previas, pero es un fracaso renal agudo en un paciente que tenía una función renal normal previa. Bueno, típico, un poco de hiponatremia en el contexto de la cirrosis, el perfil hepático un poco tocado, con una hipoalbuminemia de 3, una hemoglobina de 10,5, un INR en casi 9 y un sistemático de orina en el que destacaban 2 cruces de proteínas, más de 300 hematíes por campo, más del 20% eran dismórficos, un sodio en orina de 40 y una creatina de 65 y bueno, el antígeno COVID, como era el test rápido, como era de esperar, positivo. El paciente tenía una neumonía bilateral con infiltrados bilaterales en vidrio deslustrado. Bueno, el COVID ya estamos muy aburridos todos de él. En cuanto al COVID, se decidió tratar con dexametasona y tocilizumab de forma simultánea, ponerle oxígeno y se le suspendió desde luego la anticoagulación sin ponerle heparina por el INR con el que había venido. Cosas relevantes cuando los nefrólogos le vieron en la urgencia, pues seguro que se me ha escapado alguna cosa, pero esto es básicamente la información que destacaba desde nuestro punto de vista. Pues el paciente había estado con vómitos, con baja ingesta, con fiebre, no había tomado ningún fármaco además de paracetamol y nolotil, contaba un ritmo de diuresis normal, aunque sí que las orinas son un poco oscuras. Dice que le había pasado antes, sobre todo en el último año, porque tampoco le daba mayor importancia porque luego que mejoraba espontáneamente. El paciente, bueno, entre que estaba malo y se expresaba regular, tampoco podíamos ahondar mucho más. Negaba orinas espumosas en el pasado, no tenía síntomas irritativos, clínica miccional ni antecedentes de litiasis y tampoco decía que los edemas de las piernas estuviesen peor. Bueno, vemos las analíticas previas. El paciente partía de una creatinina de 0,9. La última analítica que teníamos 3 meses antes de la consulta en urgencias. El perfil hepático estaba muy parecido a sus basales.
y probablemente un poco más alterado por la infección por el SARS-CoV-2, la hipoalbuminemia también similar, y se había minimizado un punto respecto a la última analítica que teníamos de 3 meses antes. El INR parece que le estaba costando ahí ya también mantenerlo, vamos, que un poco irregular el control de su sintrón, y aunque no tenía microhematuria un año antes de consultar a la urgencia, sí que había aparecido ya 6 meses antes un poquito de microhematuria. Bueno, esto era lo que tenía en la bolsa de la sonda. Se le hizo una ecografía a pie de cama con esa creatina de 4,2 pues, para ver que no tuviera pues, una causa más evidente, ¿no? De tipo uropatía obstructiva. En realidad los riñones eran completamente normales. Entonces, bueno, en este momento, ¿cuál sería la posibilidad a pensar? Una hematuria de origen urológico, el paciente estaba sobreanticoagulado, enzima cirrótico, un fracaso renal agudo en el contexto de la infección por el SARS-CoV-2, una vasculitis ANCA, una nefropatía asociada al COVID o un brote de hematuria macroscópica en el contexto de nefropatía IgA secundaria, en este caso, ¿no? Por cirrosis. Vale, pues bueno, la mayoría piensa que puede ser un brote de hematuria macroscópica en el seno de una nefropatía IgA y su cirrosis, y un 10% que puede ser una hematuria de origen urológico por sobreanticoagulación. ¿Cuál es el manejo que en este punto propondríais? Vale, pues bueno, la mayoría sí que, a pesar de una biopsia de alto riesgo, intentaría biopsiarle. 34% sueroterapia y un 15% pondría esteroides a dosis altas. Pues vamos a ver qué se decidió. Vale, pues en las primeras 48 horas, afortunadamente, el COVID no fue a más, tuvo una evolución respiratoria favorable y de hecho se le quitó tempranamente la oxigenoterapia. Se decidió primero ponerle sueros y ver. El paciente durante los primeros días mantenía una diuresis en torno a 1 litro. La creatinina iba empeorando. Nefrología pidió todo el estudio habitual de serologías, autoinmunidad, complemento, electroforesis, glicadas, etcétera, que todo fue normal o negativo. Se recogió orina 24 horas, que bueno, no es muy valorable por el fracaso renal agudo, pero tenía 1 gramo de proteinuria, un cociente de 350. La creatinina progresivamente fue deteriorando, tenía un sodio en orina alto con una creatinina urinaria ahí bastante malilla. Y dado que los internistas se cansaron del paciente porque ya se había resuelto el COVID y el problema ahora mismo era puramente nefrológico, o eso parecía, pues aquí es donde ya empezamos a hacernos cargo nosotros básicamente del paciente. Por los sueros siempre pasa, ¿no? Se cruza el fin de semana y el paciente pues, se va encharcando. Entonces ya tenía edemas en el día 6, la creatinina no mejoraba. Se decidió retirarle el suero, ponerle diurético. Y ya en este punto sí que empezar heparina de bajo peso molecular, pero ya el INR ya había corregido. El paciente ahí empezó, bueno, el diurético también se puso no solo porque ya tenía datos de congestión, sino porque además estaba dejando de orinar, por si fuese una NTA, claro. Y finalmente se termina trasladando a nefrología, el paciente empieza a orinar un poquito más con el diurético, en ese momento no tenía clínica urémica, los iones estaban bien, aunque no están en la diapositiva, y mantenía unas tensiones más bien bajitas. La creatinina estaba en los últimos 2 días en 6,6, seguía con un sodio urinario muy alto y una creatinina urinaria más bien bajita, y entonces en este punto os pregunto qué hacemos ahora. Bueno, no sé cómo conocéis vosotros esto de la albúmina y el diurético. Yo le digo la lavadora, pero seguro que en vuestros hospitales, no sé si eso es un término que se use en todos lados. Siempre apetece, ¿no?, ponerle albúmina a los cirróticos. Bueno, pues la mayoría yo creo que estuvo a favor de la biopsia renal y un 14% muy razonable pondría la lavadora. Y algunos sí que lo dializaríais. Bueno, lo que decidimos fue, como ya estaba con heparina de bajo peso molecular, pues podíamos planificar la biopsia y se decidió biopsiarlo, como se había dicho antes, además, que la mayoría creo que estaban por el mismo camino, con la principal sospecha de una IgA en el contexto de la cirrosis.
En la biopsia tenía 10 glomérulos, 3 globalmente esclerosados, los 7 restantes tenían leve ampliación mesangial difusa sin otras alteraciones glomerulares significativas. En el intersticio estaba edematoso, tenía leve fibrosis y necrosis tubular aguda difusa con presencia de cilindros hemáticos oclusivos que también se observaban en el espacio de Bowman. Las arterias tenían engrosamiento intimal moderado y no tenía ningún otro hallazgo a nivel vascular. En la inmunofluorescencia tenía depósitos mesangiales 3 cruces de GA y 3 cruces de C3 y 2 de kappa y lambda. Y en la microscopía electrónica tenía un glomérulo con depósitos mesangiales electrón densos. Estas son algunas imágenes. Aquí se puede ver arriba los cilindros hemáticos ocluyendo los túbulos, la necrosis tubular, que están muy denudado el epitelio. Aquí los depósitos electrón densos mesangiales. Y esta es una inmunofluorescencia positiva para IgA, que se corrió un poquillo ahí. Pues, ¿cuál es el diagnóstico histológico entonces? Bueno, en esta sí que había una sola respuesta correcta respecto a las otras. Y no sé quién haya sido, pero efectivamente el paciente tenía una nefropatía IgA y una nefropatía por anticoagulantes. Entonces, la nefropatía relacionada con anticoagulación es una patología que se presenta en forma de fracaso renal agudo en aquellos pacientes que, ya sea que estén sobre anticoagulados o tengan algún estado prohemorrágico en ese momento. Histológicamente, lo que vemos es hemorragia glomerular y a nivel tubular, que a nivel tubular se manifiesta con múltiples cilindros hemáticos oclusivos y hematías en los túbulos, necrosis tubular aguda, y típicamente en el glomérulo no hay ningún otro hallazgo que justifique el grado de fracaso renal agudo. Este paciente tenía un fracaso renal agudo tremendo de 6 de creatinina, y en realidad en el glomérulo tampoco hay tanta chicha. Entonces era más bien un problema a nivel tubular, ¿no? Lo que tenía era una nefropatía relacionada por anticoagulantes con una nefropatía IgA de base. Bueno, ¿cuáles son los principales factores de riesgo asociados a la nefropatía con anticoagulantes? Pues la sobreanticoagulación. Es verdad que, aunque típicamente se definía con un INR mal control del INR en los últimos 3 meses, ahora con los nuevos anticoagulantes, ya no son tan nuevos, con los anticoagulantes de acción directa, pues esta definición ha perdido un poco relevancia. En realidad, pues cualquier anticoagulante, incluyendo leparina, incluso los antiagregantes, cuando se usan 2 antiagregantes, ¿no? En las cardiopatías isquémicas así muy típicamente, o incluso estados prohemorrágicos como la CID, pueden desencadenar también, hay casos descritos también, una nefropatía relacionada con anticoagulación. Los pacientes mayores son más propensos a desarrollarla, y lo que sí que típicamente es que son pacientes que cuando se les biopsia tienen además una nefropatía preexistente. De hecho, en las series que hay histológicas, donde hay demostración histológica, es altamente infrecuente que los pacientes tengan solamente nefropatía relacionada con anticoagulación. Suele haber siempre algo más. Una cosa importante es que la epidemiología real es una entidad que, aunque se describió ya desde el 2009, hay pocas series histológicas, en realidad hay 4. Y aunque el grupo de Brodsky, que fue el grupo que la describió, ha hecho grandes registros, series enormes en Estados Unidos asociando la nefropatía del uso de anticoagulantes con fracasos renales agudos o con deterioro de función renal, en realidad son series que no se han hecho biopsias renales, con lo cual pues son asociaciones que quedan ahí muy difusas, muy dispersas, y en realidad la epidemiología real se desconoce. Es una enfermedad que tiene un mal pronóstico. En general no se recuperan entre un 20 y un 30 o hasta el 40%, depende de la serie de los pacientes. La nefropatía IgA, o al menos depósitos mesangiales de IgA, es la patología subyacente en la mayoría de los casos. De hecho, nosotros hicimos un estudio que publicamos el año pasado, eran el 70%. En la serie más grande que hay, que no la puse en la otra diapositiva porque ellos en esta serie Brodsky y sus colaboradores solo describieron alteraciones a nivel histológico, nada clínico, vemos de nuevo cómo la presencia de depósitos de IgA
son los más frecuentes, en el 43%. Ellos tampoco dicen si estos eran nefropatías IgA o si solamente tenían IgAs lantánicas, pero bueno, en principio, o depósitos de IgA, que pueden ser IgAs silentes o francas nefropatías IgAs, son la forma de presentación, o más bien la nefropatía subyacente más frecuente en los pacientes con nefropatía relacionada con los anticoagulantes. En cuanto a la epidemiología, diré que este estudio lo que sí que tiene, aunque no tenga datos clínicos, es que nos da un poco una idea de qué tan frecuente puede ser. Aunque es un estudio de un solo centro, se revisaron 8.000 biopsias de un montón de años y fueron revisando una por una a ver cuál de todas las biopsias renales que se había hecho en su centro durante un montón de años sí que se podía achacar a una nefropatía relacionada con anticoagulantes, y vemos que en realidad solo encontraron 41 biopsias, es decir, que parece una entidad más bien infrecuente. Este es nuestro estudio en el contexto del grupo Glossen. Son 5 hospitales españoles, recogimos 26 pacientes, en la mayoría estaban con cumarínicos, eran pacientes muy mayores, y esto diré un poco, en las próximas diapositivas hablaré un poquito más. La mayor parte de los pacientes eran varones, y tenemos un seguimiento respecto a las otras series que ni siquiera describen. El nuestro está en torno a 10 meses, o sea que no está mal para un fracaso renal agudo. En nuestro caso, la mayoría eran nefropatía IgA de base asociada, o sea, es lo que tenían por debajo de la nefropatía asociada con anticoagulantes. Solo un caso no tenía nada más que la nefropatía asociada con la anticoagulación, el resto tenían además nefropatía diabética o nefroesclerosis o una glomerulosclerosis nodular idiopática en un caso. De nuevo, la presentación muy agresiva, 42 pacientes requirieron diálisis durante el ingreso con una creatinina pico de 4,2 de mediana. Solamente se recuperaron en su totalidad, o sea, ad integrum, 24% de los pacientes, y 28 terminaron en diálisis, al menos hasta que se les dejó de ver 10 meses después del evento, ¿no? Así que bueno, nuestra conclusión fue que la nefropatía IgA fue la nefropatía más frecuente asociada a la nefropatía por anticoagulantes. Bueno, esto es un estudio también de nuestro grupo, del doctor Sevillano, en el que analizaron la presentación de la IgA en pacientes añosos. La gráfica es muy interesante porque vemos cómo a lo largo de los últimos años la forma de presentación más frecuente de la IgA, aunque sigue siendo en los adultos mayores, igual que como en los jóvenes, las anormalidades urinarias asintomáticas, los fracasos renales agudos asociados a hematuria han implosionado en los últimos años y ahora son la segunda causa más frecuente. En el estudio encontraron que 34% de los pacientes que tenían fracaso renal agudo con hematuria como forma de presentación de la IgA estaban anticoagulados. Esto llegaba hasta más del 40% en los mayores de 72 años. Y el número de pacientes que tomaban anticoagulación era significativamente mayor en aquellos que habían hecho un fracaso renal agudo como forma de presentación de la IgA. Nosotros nos preguntamos si estos hallazgos tienen alguna relación, es decir, que si ahora la alta prevalencia de fracaso renal agudo como brote de hematuria macroscópica, como mi primera manifestación de la nefropatía IgA, tiene algo que ver con los anticoagulantes. Esto solo son ideas e hipótesis, pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. Y otra posibilidad es que muchos pacientes que tienen una IgA, más bien depósitos glomerulares de IgA, una típica IgA estalantánica, al tomar un anticoagulante precipiten y sea el segundo hit para debutar y hacer una nefropatía IgA franca. Así que bueno, pues esto por mi parte es todo. Gracias. A ver cómo funciona esto. Vale. Vale. Pues después de la charla de ayer, ¿no? Yo creo que mi storytelling al menos empieza con un título. Mi título antes era Dolor lumbar y hematuria, pero después de los títulos muy molones del Hernando he cambiado y es pocos parecen lo que en realidad son. Y aquí no hablamos de Spider-Man, aquí hablamos de la Zendaya, la típica chica joven, alrededor de entre 20 y 30 años, ¿no? Delgada, pequeña, ¿no? En la Zendaya no es tan pequeña, que llega a mi consulta y me cuenta, mira, con 20 años me pasó el primer episodio, tuve un episodio de dolor lumbar, era un dolor lumbar unilateral, linfocilíaca izquierda,
asociada con un episodio de macrohematuria. La macrohematuria me duró más o menos unos 7 días y sí que es verdad que empeoraba este dolor lumbar con ejercicio físico, principalmente cuando entraba en los coches, que tenía que bajar y tenía mucho dolor. Fui al médico de cabecera, el médico de cabecera dijo, bueno, un dolor lumbar izquierdo asociado con un cuadro de macrohematuria, igual no es una infección de orina. Le hizo una tirita. Y sí que es verdad que lo que había era una hematuria, pero no había ni leucocitura ni bacteriuria y el urocultivo era negativo. Le dio tratamiento, pensó, bueno, una arenilla o algo, le dio paracetamol y ibuprofeno. La verdad es que mejoró el dolor, se resolvió la macrohematuria y la cosa ha ido bien. Pero entre los 20 y 21 años volvió el mismo episodio, tuvo el mismo episodio, se repitió el episodio 3 veces. Era un dolor lumbar izquierdo, la intensidad era variable, parece que había aumentado la intensidad y ha necesitado incluso tramadol en alguna ocasión. La macrohematuria en los 3 episodios en algún momento duró la macrohematuria unos 15, en un episodio duró hasta 30 días, volvió al CAP múltiples veces, los urocultivos siempre negativos, el médico de cabecera le pidió una analítica, la funcional era normal, y la ecografía sí que es verdad que también pidió la ecografía para ver si había alguna litíasis, la ecografía no había nada, riñones normales, con vías urinarias normales y la vejiga era normal. Dijo, bueno, 3 episodios, funciona normal, hematuria, un dolor bastante importante, lo deriva al urólogo para descartar sobre todo que sea un tumor, ¿no? Una chica de 20 años y todo no es tan común, no era fumadora, pero podría ser. Entonces le derivó a la consulta de urología, en la consulta del urólogo hizo una analítica un poco más completa. Es verdad que había una orina que es un poco incomún, ¿no? En las consultas de los urólogos, y la funcional era normal, había la hematuria de 94 hematías por campo y había una microalbuminuria de 300 miligramos al día. No había anemia, el urocultivo continuaba siendo negativo. Y es verdad que aquí hay una ecografía, pero lo que hizo él fue un urotac. El urotac, para confirmar que no había nada, no encontró litíasis, los riñones eran normales, con la vejiga normal, y amplió un poco el estudio, pensando en tumores, ¿no? Y hizo las citologías de orina, las típicas citologías de orina, 3 que eran negativas, no habían atipias, y una cistoscopia que era normal. Y ahí llega la Zendaya a mi consulta contando todas estas historias y diciendo que en la última semana había un aumento del dolor lumbar, o sea, el 4º episodio. Ha necesitado en este momento, aparte del tramadol, parches de fentanilo, y la macrohematuria en la última semana ha pasado, ¿no? Durante una semana 5 coágulos. Cuando llegó a mi consulta estaba hipertensa, 15,9, eran unos 65, 55 kilos, como habíamos comentado, y la exploración física le llamaba la atención que la puniopercusión era un poco positiva, pero sabemos ya que eran episodios que no parecían de infecciones urinarias, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pensamos? Tenemos que llegar a 34, que hay gente que no vota. Vale, yo creo que la primera opción diagnóstica claramente es un cascanueces, pero claro, tú cuando estás en la consulta lo que piensas es dolor lumbar, unilateral, macrohematuria, chica joven, delgada, creo que es un cascanueces, pero a ver, estaba hipertensa, tenía proteinuria, tenía hematuria, puede ser una IgA, hombre, pero la membrana fina también algunas veces se debuta con incluso dolor lumbar y episodios de macrohematuria, podría ser, ¿no? Una oportuna hematuria. Os he comentado también que es una chica que contaba que el dolor y la macrohematuria venía asociado con el ejercicio físico. Sabéis que puede haber hematuria asociada, incluso dolor lumbar asociado al ejercicio físico. Entonces yo creo que todo esto son opciones diagnósticas que te vienen en la cabeza como principal. Creo que es el cascanueces, pero creo que esto pasa en tu cabeza cuando ves un cuadro así, ¿no? Entonces la segunda pregunta que viene, la segunda pregunta que viene es, ¿qué hago? Pido una función renal, un sedimento con dismorfia, proteinuria y un doppler renal, porque pienso que es un cascanueces. Bueno, pero como había la IgA, también añado el estudio inmunológico, que seguiría la segunda opción. No, añado esto y aparte de esto, un angiotac, porque claro, nunca entiendo muy bien qué ponen los vasculares con el doppler renal para descartar un cascanueces y pido un angiotac. O B y D son correctas. Hoy ya llego a la biopsia renal, ¿no?
bueno, B y D, es que yo tenía A, B, C, D. Sí, sí. Bueno, os cuento más o menos lo que yo creo que hicimos un estudio analítico básico, añadimos el estudio inmunológico para descartar otras causas de glomerulonefritis que pueden venir asociadas con cuadros de hematuria, no tanto con dolor lumbar, pero con hematuria, y añadimos en este caso o un Doppler renal o un angiotac, ¿no? Porque la principal sospecha diagnóstica era el cascanueces todavía. Vale, es que esto aparecía y por detrás habían otras cosas, no habían los resultados. Entonces, pero os cuento, no pasa nada. Entonces, la analítica más o menos era lo mismo. ¿Os acordáis de la chica? Funcionó la normal, hematuria, tenía una mínima, creo que tenía medio gramo de proteinuria, ¿no? En la analítica. El estudio inmunológico, que es la segunda cosa que hicimos, era normal. Complemento, proteinograma, inmunoglobulinas, ANCAS, ANAS, eran todo negativos. Y después hicimos el Doppler renal. En nuestro caso, y es verdad que siempre las guías, ¿no? Para diagnosticar un cascanueces, cuando pides un Doppler renal, te confundes un poco, ¿no? De los parámetros que tienes que mirarlo. Nosotros siempre utilizamos el último porque está hecho en nuestro hospital y la verdad es que lo mira, ¿no? Todo el mundo sabe que el cascanueces lo que hay es una compresión de la vena renal cuando pasa entre la aorta y la arteria mesentérica y cuando el flujo es mayor que 3 en supino, ¿no? El flujo de la vena es mayor de 3 en supino o 4 en ortostatismo, o el diámetro entre pre-anastomosis y post-anastomosis es mayor que 3,85 en supino, en las series, o menos en la nuestra, se catalogaba como un cascanueces. Si no tienes del todo claro, mucha gente hace el angiotac, ¿no? Para mirar si hay el cascanueces, en este caso también era negativo, y pero sabéis que el gold estándar para diagnosticar un cascanueces es una flebografía. Yo no hice nunca, no sé si vosotros hacéis en vuestro hospital, habéis llegado a hacer en alguna paciente para diagnosticar un cascanueces. Sabéis que la flebografía es un procedimiento invasivo, que es el gold estándar para diagnosticar el cascanueces, pero difícilmente llegamos a esto para el diagnóstico. En este caso no llegamos, esta chica tenía los índices de 2, el angiotac era normal, o sea, no tiene un cascanueces. Chica joven, dolor lumbar, hematuria, funciona la normal, no es infección, no es litíasis y no es un cascanueces. ¿Qué hacemos? Nos dejo tiempo, porque todo el mundo pone lo mismo. En este caso, hicimos la biopsia y aparte de esto, si acordáis de las hipótesis diagnósticas, aprovechamos la analítica siguiente para pedir el estudio genético. Entonces os cuento, la biopsia es estrictamente normal, la microscopía electrónica no había alteraciones de la membrana basal y aparte de esto, el estudio genético para descartar un Alport era negativo. ¿Qué tiene esta chica? ¿Qué tiene la Zendaya? Yo hasta que no tenía un caso así en la consulta ni sabía que existía esto. O sea que si no, si no sabéis, si no tenéis ninguna idea, es bastante normal. ¿Alguien se atreve? Wow. Alguien debe tener un caso también, ¿eh? Bueno, os digo, esta chica por un diagnóstico de exclusión fue diagnosticada de un Loin-Penn hematuria síndrome. ¿Qué es el Loin-Penn hematuria síndrome? Bueno, es una enfermedad rarísima, hay 500 casos descritos en la literatura y es un diagnóstico como hicimos nosotros, un diagnóstico de exclusión. Entonces, normalmente son es predominantemente en mujeres, hay casos en hombres, pero el predominio es en mujeres y el cuadro es este cuadro típico de un dolor que normalmente es un dolor lumbar, normalmente es unilateral, pero hay algunos casos descritos que son bilaterales, que es bilateral el dolor, asociado con un cuadro de macrohematuria, episodios de macrohematuria que pueden durar hasta 30 días y recurrentes y que necesitan mucha medicación para el dolor para controlar estos casos. Hay que excluir que tengan infecciones, que tengan una litíasis que esté obstruyendo la vía, que no sea un cascanueces como hicimos nosotros y que no tenga una glomerulonefritis. Es verdad que en algunos casos se asocian algunas glomerulonefritis, sobre todo con la IgA cuando biopsia, porque yo creo que es la más común, ¿no? Pero es un diagnóstico de exclusión
en este aspecto. En relación a la función renal, tiene que tener la función renal estrictamente normal. En 20% de los pacientes hay un caso de hipertensión asociada, como pasó con nuestra paciente, y puede venir asociado con un cuadro de microalbuminuria, normalmente con una proteinuria menor de 1 gramo, ¿vale? ¿Y qué es? ¿Qué causa la Low-in-Pain Hematuria Syndrome? No hay una causa clara, obviamente con 500 casos escritos en la literatura no sabemos, pero una aproximación que es bastante bonita de la fisiopatología está en este paper, y lo que se piensa es que hay un efecto de una hipertensión glomerular asociado a una alteración de la membrana basal, porque hay una serie en que en 60% de los casos han visto que se asocian a alteraciones de la membrana basal, y esto hace que haya una ruptura del capilar glomerular, pasa la hemoglobina ahí, hay una obstrucción tubular, hay un reflujo, ¿no?, del filtrado glomerular, y esto causa un edema del parénquima renal, comprimiendo la cápsula, y esto sería una causa del dolor. Otra cosa que siempre se habla cuando se habla de Low-in-Pain es la asociación con la formación de microcristales. Esta disminución de flujo que hay intratubular predispone a la formación de los microcristales, y esto podría hacer lo mismo, causar la obstrucción tubular aumenta el edema del parénquima, y esto hace con que se comprima la cápsula, aumentando el dolor, o sea que es un ciclo. Sí que es verdad que hay casos de membrana fina, el Praga publicó un paper bastante interesante hace unos años en que pacientes con una enfermedad de la membrana fina que se asociaban con episodios de macrohematuria y dolor lumbar tenían un aumento de la proporción de los pacientes con hiperuricosuria y hipercalciuria, y esto podría estar relacionado un poco con la fisiopatología del Low-in-Pain. También se describen alteraciones de la coagulación, alteraciones del complemento, pero esto es un poco más no es tan importante en la fisiopatología y no está tan claro en todos los casos, ¿no? ¿Con qué se trata el Low-in-Pain? El tratamiento es un tratamiento, como hicimos nosotros, un tratamiento analgésico, ¿no? Hay que descartar siempre, porque muchas veces lo que se dice es que el paciente empieza realmente con un dolor lumbar, una hematuria, pero claro, se queda dependiente de medicación de analgésicos derivados de mórficos, ¿no?, de la morfina. Entonces hay que descartar que no haya una patología somatoforme detrás del Low-in-Pain en todos los casos, y el tratamiento es analgesia. Mucha gente utiliza IECAS para bajar esta presión intraglomerular, y en algunos casos hay la descripción de hacer procedimientos hasta invasivos, como autotransplante renal, denervación renal, porque el dolor es tan importante que incapacita a la paciente, incluso una nefrectomía unilateral. Las respuestas no son muy buenas, porque en algunos de estos casos que hicieron estos procedimientos, el dolor va para el otro lado. Entonces, en nuestro caso, la paciente con IECAS y con analgesia, la verdad es que mejoró el dolor y no hemos tenido que llegar a hacer ningún procedimiento más invasivo. No sé, me parece que en esta mesa tenéis algún caso, ¿no?, de Low-in-Pain, pero es bastante raro, y igual hablando un poco podría ser interesante, ¿no?, hacer una recogida de los casos en la JOVSEN, en la GLOSSEN, porque yo creo que es una enfermedad rara y que conocemos poco y que hay que pensar en esta posibilidad, ¿no? Muy bien. Os hablo un poco de la hematuria, ¿no? Hacemos un poco una revisión, ¿no?, de las causas más comunes, ¿no? Entonces, un poco la definición de la hematuria. La hematuria macroscópica en algunos hospitales es que encuentras, ¿no?, las red cells, las células rojas, más de 2 a 5 por campo, ¿no? La macroscópica es cuando hay una presencia masiva de esas células rojas. Hay que siempre diferenciar la hematuria macroscópica de la hemoglobinuria y la mioglobinuria. Sí que es verdad que cuando hacemos el multistick todo es positivo, ¿no?, porque lo que detecta es el grupo M, pero tenemos que hacer el sedimento, y en el sedimento sí que cuando se detecta las células rojas es cuando hay realmente la hematuria, ¿no? Cuando es un origen glomerular siempre buscamos, ¿no?, los eritrocitos dismórficos, en general cuando es más de 80%, en algunas series más de 50, más de 80%,
estaría relacionado con una hematuria de origen glomerular, y esta orina, que es una orina que ellos dicen, los americanos dicen smoky gray, es esta orina marronácea, ¿no? Es una orina roja. Cuando la causa, el origen es del tracto urinario, normalmente está relacionado, encontramos clots, como coágulos, y una orina un poco más clara. Un poco, este es un artículo de revisión del New England sobre hematuria que es un artículo más desde el punto de vista de los urólogos que me pareció bastante interesante, porque una de las cosas que pasan con nosotros es que muchas veces la paciente no llega antes al urólogo, llega antes a nuestra consulta y te quedas un poco en duda cuándo tienes que descartar una patología, hasta cuánto tienes que ir para descartar una patología, sobre todo una patología tumoral. Pero ellos hacen primero una revisión sobre las principales causas asociadas con la microhematuria. Yo creo que hemos hablado un poco de esto, de causas glomerulares. Hernando ha hablado de la nefropatía IgA, que es la causa más común, ¿no?, de microhematuria, la síndrome de Alport y la membrana fina. Hemos tocado poco las glomerulonefritis rápidamente progresivas, las vasculitis, las posinfecciosas y etcétera, pero también son casos de microhematuria. Y después hay toda la hematuria de causas no glomerulares, la enfermedad poliquística, Hernando también habló un poco, y hemos hablado del nutcracker, del loin pain y la nefropatía bastante moderna, ¿no?, asociada con los anticoagulantes. También hay que descartar causas más urológicas, una litíasis, infecciones, tumores, que pueden ser tanto de causa ureteral, causa vesicular o hasta uretral. Y después pensar también en el sangrado prostático, vaginal, que también pueden ser causas de hematuria. Creo que es una visión bastante global de las causas que hay que tener un poco en la cabeza y que creo que hemos hablado bastante de todas ellas. Este es el algoritmo que ellos utilizan cuando tienes un cuadro de hematuria, y esto me gustó porque es desde la perspectiva otra vez urológica. Entonces tienes un cuadro de hematuria, haces el multisticks, si el multisticks es positivo, miras la dismorfia, si la dismorfia es positiva, piensas que es una hematuria de origen glomerular, y si es una origen glomerular, ya hablaremos de esto porque esta es la pregunta del millón. Hematuria glomerular asociada con una mínima microalbuminuria como tenía la Zendaya, pero sin dolor lumbar, ¿tienes que biopsiar siempre o no? Esta es la gran pregunta en nuestras consultas de glomerular, que hablaremos un poco después. Pero ahora nos centramos aquí. Una hematuria que no es glomerular, miras y descartas si no hay una infección urinaria, síntomas urinarios. Después descarta que no haya una litíasis, ¿no?, haciendo un TAC para mirar si hay las piedras. Y después piensas en la posibilidad, si todo es negativo, piensas en la posibilidad de un tumor. Y aquí lo que es importante es mirar esta estratificación de riesgo del tumor vesical. Entonces yo creo que aquí, si tienes un paciente que tiene un moderado, un riesgo intermediario, un riesgo alto de tener un tumor, o sea, más de 40 años, fumador, que tenga cuadros de macrohematuria o una hematuria de más de 10 o 11 eritrocitos por campo, son de riesgo intermediario o alto, entonces tienes que hacer un TAC, unas citologías de orina y unas cistoscopios para descartar un tumor. Si es un riesgo bajo, una chica joven, como habíamos hablado, con muy poca hematuria y no es fumadora, quizás podría hacer lo que dicen ellos de repetir el multisticks o el sedimento dentro de 4 o 6 semanas, y si no se resuelve, volver a ser como un riesgo intermediario o alto. Yo creo que esto es importante, y sobre todo importante pensar siempre que aquellos pacientes que tú por un acaso no haces la biopsia y lo llevas en la consulta con hematuria y microalbuminuria con función anormal, repetir al menos una ecografía y unas citologías de orina cada año, cada 2 años, porque yo creo que la gente envejece, igual no has detectado y nos ha pasado a nosotros, y creo que ha pasado a más gente, de que después de 2 o 3 años diagnosticar un cáncer de vejiga a un cáncer ureteral durante la evolución de un paciente simplemente con hematuria y microalbuminuria. Vale, os quería hablar después de un concepto sobre la hematuria puede causar fracaso renal. Entonces, yo creo que
hay dos conceptos y dos papers interesantes. Este habla más de, los dos son asociados con el 12 de octubre, asociados con el Praga, y este es particularmente muy bonito. En este habla sobre la relación entre la macrohematuria y el fracaso renal. Entonces, aquí lo que comenta inicialmente es que las enfermedades asociadas, principalmente glomerulares, asociadas con la macrohematuria, el paradigma, ¿no?, es la IgA, y aquí lo que se ve en las series es que una macrohematuria de más de 15 días de evolución está asociada con un retraso de la recuperación de la función renal. Entonces, una peor sobrevivencia renal. Entonces, parece que sí. Y la hipótesis asociada a esta, la hipótesis de la fisiopatología asociada a este hecho es que cuando tienes un cuadro de hematuria y se filtra la hemoglobina, por ejemplo, incluso un caso de hemólisis, ¿no?, que no tienes tu hemoglobina no está asociada con la aptoglobina, entonces filtras la hemoglobina se uniría a las proteínas de Tan-Horsfall y esto podría causar una obstrucción. Pero aparte de esta fisiopatología, de esta idea de la obstrucción por la hemoglobina, la otra hipótesis es que hay una absorción, ¿no?, tubular a través de la megalina y cubulina en el túbulo, y esto hace con que se libere, cuando no hay esta enzima oxigenasa, hay un acúmulo de hemoglobina, M, hierro, y esto puede causar oxidación, un daño mitocondrial, incluso una activación de las vías de inflamación y fibrosis a través de NF-κB, y esto podría causar un fracaso renal. Vale. Macrohematuria parece que sí que se asocia a un fracaso renal, a un deterioro de la función renal. Y la microhematuria, esto es lo que comentaba un poco el Hernando previamente, que esto es un Janssen también bastante interesante, porque muy poco estudiado, ¿no? Entonces, la pregunta que hicieron ellos es, un paciente que mantiene la hematuria la microhematuria durante la evolución de la IgA, ¿se asocia a un empeoramiento de la función renal? Entonces, aquí, pacientes que tienen una hematuria persistente, o sea, más de 5 hematías, ¿no?, células rojas por campo, una media de más de 5 hematías por campo en el periodo de 14 años, una media de 14 años de evolución, son los pacientes que han tenido una peor evolución de la función renal. Si veis aquí en esta primera gráfica, son pacientes que con mayor probabilidad han tenido la reducción de la función renal de más de un 50%, y el deterioro de la función renal, la tasa, ¿no?, del declínio de la función renal era más elevada en estos pacientes. También me pareció interesante es que han mirado después de desaparecer la hematuria, y si veis aquí, la tasa de deterioro de la función renal, del declínio de la función renal, ha disminuido de 6 a 0,18, ¿no? O sea que parece que la microhematuria también se asocia a un deterioro de la función renal a lo largo del tiempo, la persistencia de la hematuria. Después han mirado los factores que siempre lo que sabemos, ¿no?, de manera clásica es que la presencia de una proteinuria aquí lo he mirado, más de 0,75, ¿no?, en este periodo de tiempo, se asocia a un mal pronóstico en relación a la IgA. En esta serie, lo que han visto es que la proteinuria sola no estaba asociada con deterioro de la función renal. Lo que más se asociaba a un deterioro de la función renal es cuando habían las dos cosas, una proteinuria de más de 0,75 y una hematuria persistente. O sea, la pregunta que hicimos anteriormente, biopsiamos todos los pacientes con hematuria, la gran mayoría, ¿no?, con microalbuminuria y hematuria con función renal que tenemos en nuestra consulta. Y yo creo que la respuesta aquí depende mucho de si el paciente quiere saber su diagnóstico y depende mucho de la proteinuria que tenga. Si tienes un paciente con una proteinuria de más de medio gramo, de más de 0,75, sería interesante, y una hematuria persistente, sería interesante hacer la biopsia renal, tener un diagnóstico, porque la gran mayoría de los pacientes, en este caso, serían una IgA, ¿no?, cuando haces la biopsia y tienes estas dos características. Y ahora con el arsenal terapéutico que tenemos para la IgA, que antes teníamos muy poco, pero cada vez más tenemos más fármacos, y yo creo que podrías cambiar la supervivencia renal de este paciente. Y creo que más o menos es esto. Creo que
cuando hablamos de hematuria, si salís de aquí y cuando tengáis una derivación de un paciente con hematuria, si pensáis en las causas glomerulares, las más importantes, la IgA, el Alport, la membrana fina y las enfermedades, ¿no? La glomerulonefritis rápidamente progresiva, y después en causas urológicas y no glomerulares como el Nutcracker, el Low-Pain Syndrome, las piedras, infecciones, trauma y tumor, y después siempre ahora en la enfermedad que se asocia a algunas enfermedades glomerulares, que es la nefropatía asociada a la anticoagulación, como os ha comentado el Hernando. Y siempre este concepto de que ha salido mal, no era glomerular, era hematuria, que tanto la microhematuria cuanto la macrohematuria parecen que por sí solas se asocian a un fracaso renal. Y creo que más o menos era esto. Vale, pueden contestar quien sea, pero como has presentado el caso, la paciente del Alport, que era un autosómico dominante, ¿a quién hago el estudio familiar? ¿Cuánto lo amplio? ¿Hijos, hermanos? ¿El estudio genético familiar? Sí, sí, sí. Bueno, el estudio genético en realidad, pues... sí. Hombre, pues si se tiene... Depende de los que estén vivos, pero en principio padres, hermanos e hijos, pues se tendría que hacer, en teoría, en principio a todos, ¿no? Otra afirmación un poco polémica. ¿Aún sigue teniendo sentido diferenciar entre enfermedades de membranas delgadas y Alport? ¿Deberíamos solo hablar de colegonopatías? Sí. No, exactamente, yo creo que no, que, bueno, y no solo en vamos, contestando a la pregunta, yo creo que no, que es un espectro, ¿no? de enfermedad que, de hecho, en el estudio español que os he presentado se ve como ni siquiera una relación genotipo-fenotipo, son enfermedades tremendamente heterogéneas. Yo creo que no tiene mucho sentido hablar efectivamente de... Además, eran Alports que ni siquiera tenían manifestaciones extrarrenales de forma frecuente. Yo creo que estoy en la misma línea de Roser Torra, ¿no? Que no. Biopsiáis normalmente, no sé si hacéis consultas de glomerular o tenéis este tipo de pacientes con función renal normal, microalbuminuria y hematuria, ¿biopsiáis estos pacientes? Siempre. Que justo lo que te iba a preguntar era que en este tipo de que has planteado de hematuria y proteinuria bajas, ¿no te planteas a lo mejor antes de hacer un estudio genético de Alport? Lo haces, ¿no? Yo creo que si tienes la facilidad lo puedes hacer. Pero antes de la biopsia, porque me refiero que yo antes haría el estudio de Alport que haría la biopsia renal, sobre todo si hay antecedentes familiares. Yo creo que sí, yo creo que es más fácil, ¿no? Haces las analíticas de repetición y lo puedes hacer. En este caso, no teníamos muy claro qué era lo que pasaba con la paciente, ¿no? Yo creo que aquí era siempre, puedes hacerlo, pero yo creo que aquí haces el estudio genético, no lo encuentras nada y al final acabarás siempre en la biopsia porque no sabes un poco lo que es, ¿no? A no ser que el estudio genético ya te salga y salgas del diagnóstico, ¿no? Dime. Ya. Sí. Claro, pero si por ejemplo traes a sus padres, a sus hermanos y tienen microhematuria, a lo mejor ya hasta ahí, o sea, pides el estudio genético, pero ya tienes el diagnóstico. Ya. Y casos así de segmentario focal, que al final diagnosticamos de Alport, hay muchos ahora, ¿no? En la consulta. Pero yo creo que este concepto de causas de hematuria, si os acordáis de todo esto que hemos hablado aquí en la cabeza cuando tengáis un paciente con hematuria y la idea de biopsia o no biopsia, yo creo que es la gran duda, ¿no? No sé qué hacéis vosotros, si biopsiáis siempre a estos pacientes o si... No, en realidad no. Casi siempre son pacientes que se biopsiaron por otro motivo y luego el diagnóstico lo haces retrospectivamente, pero yo creo que en general no sería necesaria la biopsia. Bueno, la biopsia yo creo que tiene una indicación clara cuando hay algo más, ¿no? Proteinuria y tal, solo microhematuria no, y teniendo una historia familiar, quizás solo con el estudio genético y documentando la microhematuria en la familia sería suficiente para el diagnóstico, yo creo, ¿no? Si tiene proteinuria, en realidad el pronóstico va a ser malo respecto a si no la tiene.
y la biopsia renal pues yo creo que no, tampoco te puede aportar grandes cosas. Pero saber que la más frecuente forma de presentación es la focal y segmentaria. Yo creo que esto es más bien viéndolo al revés. Cuando te lleven ya pacientes que ya han sido diagnosticados de focal y segmentaria, pensar en la posibilidad de un Alport. Sí. Tengo una pregunta para Hernando respecto a la pregunta que te han hecho antes de hasta dónde ampliar el estudio genético. Si tú tienes, o sea, que has dicho que a los hijos y tal, si tú tienes la misma clínica en los hijos y ya tienes el estudio genético en los padres, igualmente, ¿les pedirías a los hijos el estudio? No, yo me refería más bien al estudio clínico. Clínico. Vale. Claro, yo creo que sí. Sí, ya tienes el... Original, que puedes pedir el estudio genético, pero si viene la madre y tiene... Por eso digo, ¿no? Que sería el caso índice y después... Vale. Perdón. Bueno, aprovecho para decir una cosa que se me olvidó decir en las diapositivas. Es que había dicho al principio que eran hematurias, mis casos, que habían pasado más bien desapercibidas, que no de inicio se encontraron como aisladas o como hallazgo aislado, sino que más bien eran hematurias que se había poca importancia en la evolución. El paciente que presenté el cirrótico con el COVID tenía micromaturia después de que se le empezó el sintrón, antes no la tenía. Si esto es un marcador, lo digo porque en nuestro estudio miramos a ver, no lo habíamos mirado inicialmente, pero uno de los revisores antes de publicarlo nos lo pidió, cuántos de los pacientes ya tenían microhematuria antes de haber debutado con el fracaso renal agudo, y la mayoría lo tenía. De los que teníamos alimentos disponibles, al menos más del 70% ya tenía microhematuria 3 meses antes de haber hecho el fracaso renal agudo. Entonces, bueno, simplemente tener en cuenta que puede ser una forma de detectar pacientes de alto riesgo para hacer nefropatía por IgA, y efectivamente, y ahí voy a esta pregunta, ¿qué hacer? Entonces, ahora mismo se publican un montón de casos de, bueno, no un montón, se publican casos de nefropatía por anticoagulantes relacionados con los nuevos anticoagulantes o con la doble antiagregación, porque ahora es más frecuente ver eso que el sintrón en otros ámbitos. Nosotros yo creo que utilizamos en general sintrón aquí, pero bueno, en Estados Unidos los anticoagulantes directa probablemente existen cada vez más y por eso haya más. Pero también hay papers que han comparado esto que tú dices y efectivamente parece que es menor el riesgo con los nuevos anticoagulantes de acción directa. Nosotros en el paper de hecho proponemos que una de las cosas que se podría pensar es en un paciente de alto riesgo que le pones sintrón, ya ves que tiene micromaturia, encima es un paciente pues mayor, obeso, diabético, otras causas que pueden, otros factores que se asocian a la nefropatía por anticoagulantes, pues cambiar por una nueva anticoagulante de acción directa es una cosa que dejamos caer ahí en el artículo como una posibilidad. Sí. Perdón, yo tenía una pregunta, es una duda realmente, aprovechando un poco la sabiduría que hay en esta sala, hay gente que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Cuando pusiste a esta chica joven con posible síndrome de cascanueces, yo en consulta tengo una chica joven de 20-21 años con síndrome de cascanueces y tal. Lo curioso de esta chica es, vale, sí que tiene, bueno, eso es un síndrome de cascanueces, con lo cual un poquito de microhematuria tiene, hematis dismórficos negativos, todos los estudios antes de llegar allí negativos, y la peculiaridad que tiene es que hace crisis hipertensivas de 220 múltiples ingresos y solo la tensión arterial se ha logrado controlar con alfa bloqueantes y tal. Vosotros, por vuestra experiencia, esta chica se sigue en la consulta, se sigue haciendo periódicamente un poco hematías tal, citología, todo negativo. Lo que pasa es que ya tiene un diagnóstico hecho de síndrome de cascanueces. ¿Harías algo más vosotros con esta paciente por curiosidad? Yo tengo varios pacientes con cascanueces, yo creo que continúas el seguimiento, ¿no? De manera anual. Yo normalmente sigo los pacientes de manera anual y algunas veces repito, si se mantiene con dolor y todo, repito el Doppler para ver cómo están las ratios, ¿no? Para ver si ha aumentado y cómo está. Porque normalmente con la edad también, cómo cambia, ¿no? El fenotipo de la paciente, muchas veces la ratio disminuye, no tienen tanto dolor y se resuelve por sí solo, ¿no? El caso del cascanueces. Pero yo creo que, y vuelvo a decir que una de las dudas que siempre nos venían era repetir al menos pruebas de imágenes, sobre todo para que no pierdas diagnósticos que son más importantes como un cáncer y etcétera por la presencia de la macrohematuria.
Es verdad que es una chica joven, es menos probable, pero sobre todo varones más añosos que tienes con estas características que igual no es un cascanueces, pero igual es una microhematuria que no tienes el diagnóstico, nunca has llegado a hacer la biopsia, y repetir la ecografía cada 1 o 2 años es fundamental para no perder diagnóstico, sobre todo de tumores. Muchas gracias. Gracias.